Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Avanzamos, seguimos adelante, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, siempre con esas historias que nos ayudan a construir la esencia de lo que debemos ser todos en materia de conservación, de relacionamiento con la naturaleza, de reconocernos per se como naturaleza. ¿Recuerdan la historia de la ñata? ¿Sí? La ñata, ese caimán de 50 años que vivió en un antejardín, en una casa, allí en el Valle del Cauca, que bueno, por la intervención oportuna de la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, fue rescatada, aunque su tenedor pues la alimentaba y tal, pues no estaba en condiciones óptimas la ñata. 50 años allí, viviendo en cautiverio. Ha tenido desarrollo esta historia, les cuento, oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol. La ñata es noticia hoy y por eso nos encanta saludar al doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Doctor Marco Antonio Suárez, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Un saludo para ti y toda la audiencia de Planeta Caracol. Bueno, muy bien. Esta semana estuve por allí en el Valle del Cauca. Calorcito rico, del mismo que viví cuando estuvimos con Caracol Radio en el cubrimiento de la COP16 de la biodiversidad. Justamente en desarrollo de la COP fue que se dio el rescate de la ñata, la caimán que pasó 50 años en el patio de una casa, ¿cierto? Sí, Fidel, eso fue una sorpresa para nosotros. Mientras estábamos en el desarrollo de la COP en toda la plazoleta de San Francisco, nos llegó una comunicación de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá que iban a hacer un operativo en Palmira para hacer el rescate de, ellos nos habían hablado inicialmente de una babilla o de un caimán, pero nos imaginamos que era una babillita. Pues. Pequeñita, sí. Pequeñita, y resulta que fueron nuestros técnicos, me acuerdo que fueron 2 de ellos cuando me dicen a mí, director, necesitamos mínimo de 8 a 9 porque eso no es ninguna babilla, eso es una aguja y es un cocodrilo gigante, mejor dicho. Exacto. Y cuando llegamos, lastimosamente la encontramos en un patio de una casa, en unas condiciones lamentables. Ella se encontraba con un absceso en su boca, afectada de una extremidad, baja de peso. Bueno, después encontramos que estaba llena de parásitos. Claro. Y en un patio donde no tenía ni siquiera una poceta con agua para regular su temperatura. Entonces era un animalito que estaba en unas condiciones lamentables. Por supuesto, Fidel, la oposición de la persona que la tenía, pues lastimosamente la gente insiste en que la fauna silvestre la quieren domesticar o poner como una mascota. Y la verdad fue una sorpresa inmensa, pero pues también activamos todo el protocolo pertinente y bueno, inmediatamente trasladamos a la ñata, porque ese es el nombre de ella, al Centro de Atención y Valoración de Fauna que tenemos en Palmira, y espectacular pues ya iniciar todo el proceso de recuperación de ella. Claro, sin duda. Amerita también recordarle a los oyentes, a los amigos de Planeta Caracol, de Caracol Radio, que nos escuchan en Colombia y en el mundo por el poder de la radio, y usted lo sabe, doctor Marco Antonio Suárez, llegamos a todos los rincones del planeta. Lo que manifestó en su momento el tenedor de la ñata. Él, si no me falla la memoria, dijo que la tenía desde bebé, desde que era pequeñita. Recordemos un poco ello para poner en contexto a todos los queridos oyentes. Bueno, él manifestó a los técnicos que la tenía hace más de 50 años, que desde que estaba pequeñita, que él se la habían regalado y que en algún momento él intentó acercarse a la corporación y que la corporación le había entregado un documento supuestamente de tenencia del animal. Nosotros le pedimos que exhibiera el documento. Era un documento pues absolutamente falso, no tenía ninguna realidad con los documentos de la entidad.
y inmediatamente pues nosotros iniciamos todo el proceso y el señor después en la COP, y esto pues como una chiva aquí a ti, Fidel, en un evento que yo tuve, Ajá. fue y se me acercó y me increpó y me dijo, director, usted me tiene que devolver mi ñata, él es miembro de la familia, es nuestra querida ñata. Y yo le dije, señor, a mí me duele, puedo entender que usted le tenga Claro, cariño a la ñata, pero antes usted le estaba haciendo era un mal a la ñata. Y bueno, ya iniciamos todo el proceso legal y de recuperación de ella, ¿no? claro. La alimentaba con pollo, ¿no? La alimentaba con pollo y eso que implicó primero, Ujú. pues que ella tuviera un problema grave en lo que debe ser pues la alimentación Claro. para ellos. Ujú. Perdió todos los instintos en ese momento de pues Ujú. salvajes de que ella se pudiera alimentar por sí misma. Claro. Y pues el señor la tenía en un patio, eso eran lleno de latas, ladrillos, No, pues una cosa muy maluca. no tenaz. Muy bien, ahora pasemos al capítulo de rehabilitación. Llega la ñata, todo su equipo científico, doctor Marco Antonio Suárez la atiende, identifica, nos contaba del acceso en la boca, una extremidad afectada, en fin, ¿cómo comienza esa recuperación? ¿Cómo fue evolucionando paulatinamente la ñata? Bueno, lo primero es que nos tocó hacer una adaptación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Ujú. porque nosotros no habíamos tenido un animal de semejante tamaño. Es que es gigantesco. Sí, es muy grande. Entonces, nos tocó hacer un área de que aislamos, inmediatamente instalamos una poceta para que ella pudiera regular su temperatura. Ese animal apenas vio esa De poceta y se una. metió. Uy, eso fue pues como una felicidad, pero, y eso también te lo cuento en las infidencias que Fidel siempre me saca cuando me entrevista, nos preocupó Fidel porque la ñata no nos comía Ok. y no sabíamos cuándo había sido la última alimentación que le habían dado. Y entonces pasaba una semana, 15 días Ujú. y nada, y nada, y los biólogos pendientes. Nosotros instalamos unas cámaras trampa 24 horas para poderla observar a Seguimiento, ella todo claro. el tiempo hasta que llegó el día en que por fin nos empezó a recibir alimentación. Ujú. Ese día pues nos dio una alegría enorme. Ya después inició todo el proceso con nuestros biólogos de poderle curar pues el acceso en la boca. Ujú. Para eso pues había que hacerle un procedimiento regulado de sedación con Ujú. mucho cuidado para que ustedes entenderán que un animal de estos pues medio queda despierto y le Y arranca tome. un brazo a uno. Sí. Entonces pues empezarlo a recuperar, los exámenes de sangre respectivo, mirar el tema de los parásitos que Ujú. encontramos, la baja de peso que tenía, y empezó todo un proceso, Fidel, que duró 9 meses. Faltando de esos meses, por ahí al sexto, séptimo mes, Ujú. logramos que ella recuperara ese instinto salvaje. Sí. Empezó ya ella a capturar ella la presa Ujú. que nosotros pues le colocábamos para poderla alimentar. Ese día Ujú. también fue una alegría enorme porque hizo lo que debe hacer un caimán aguja de este tamaño, no Ujú. comer pollo congelado, sino hacer una captura de una presa viva, ¿no? Excelente, no, qué maravilla. Y sí, sí, vi todo el trabajo de su equipo, algunas imágenes. Daba gusto verla en su hábitat, o sea, salir de ese pequeño cuadrante lleno de latas y desechos donde estuvo 50 años la ñata para entrar ahora a una fase de recuperación en un sitio adaptado por ustedes y verla Sí, que volvió a ser caimán, ¿no? Es decir, el instinto, que es lo básico. sí, y empezó también el trabajo de buscar el lugar ideal para Ajá, ella. sí. Ahí hicimos un contacto con el director de Cardique, que es la corporación autónoma que tiene jurisdicción en Cartagena, Ujú. donde ellos tienen un sitio a unos 15 kilómetros de Cartagena que se llama Vivarium. Ujú. Ese sitio es un sitio grande, amplio, experto en reptiles y donde pues por supuesto ella estaba en un lugar óptimo pues para terminar su vida de una manera digna y Ujú. adecuada. Allá pues tiene otros caimanes, cocodrilos, babillas, tiene también los expertos pues en el manejo de este tipo de espécimes y logramos ese contacto y pues yo ayer ya se cumplió pues el sueño de poderla llevar a ese sitio, un sitio maravilloso, allá pues se encontró con otros animales de su Qué especie maravilla. y algo muy hermoso, Ujú. Fidel, fue que cuando la traíamos pues sí íbamos a liberarla ya en la zona, Ujú. pues uno con mucho cuidado, este es todo un protocolo pues,
y un momento en que abrimos pues como el guacal gigante, digámoslo de una forma. Bastante grande. Bastante grande. Oiga, y sale la ñata, pero la transformación, Fidel, fue extraordinaria. Se le veía la fuerza, Claro. ya movía bien sus extremidades y de una salió a su poseta y no, eso fue pues, todo el mundo aplaudió la felicidad Increíble. de haber logrado ese objetivo y muy, muy contentos, pero también con la obligación de que tenemos que cada día estar más pendientes de nuestra fauna, de que tenemos que seguir con los procesos de educación ambiental, porque de verdad, Fidel, uno no coincide como una persona tiene un animal de este tamaño Sí. en su patio. Desde locos. No. Es que desde el comienzo, doctor Marco Antonio, eso era impensable. Obviamente en Colombia, el país de Macondo, puede pasar cualquier cosa. Estamos hablando con el doctor Marco Antonio Suárez, el director general de la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, aquí en Planeta Caracol. La historia de la ñata que ha tenido desarrollo y un muy buen final, pero no es el final de la ñata, sino un buen final de rehabilitación. La ñata, este caimán que pasó 50 años en el patio de una casa en Palmira, hacía parte seguramente, como lo dijo su tenedor, de la familia, pero este es un ejemplo claro de que la fauna silvestre se deja quieta, contempla. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at TryLifeMD.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story after losing 42 pounds. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I had gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. Get your free insurance benefits check in minutes right now at TryLifeMD.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com. Protejámosla, pero la fauna silvestre está allá, en las selvas, en sus ecosistemas. Cuéntenos, por favor, doctor Marco Antonio, ¿cómo fue el traslado de Cali hacia Cartagena de la ñata? ¿De qué manera se preparó? Detalles, logística, ¿fue por tierra, fue por aire? ¿Cómo fue ese traslado? Fidel, mira, eso fue toda una odisea. Primero, nosotros tenemos un acuerdo con la Fuerza Aérea cuando tenemos este tipo de casos para trasladar nuestra fauna silvestre a otras zonas de Colombia. Lastimosamente, pues por motivos logísticos y de orden público, la Fuerza Aérea no nos pudo prestar ese servicio. Entonces nos reunimos, todo el equipo técnico de la corporación, nuestros biólogos, veterinarios, zootenistas, todos nuestros especialistas, y dijimos, bueno, no podemos tener más a la ñata acá, ya encontramos el sitio ideal, hagamos lo que sea para trasladarla y decidimos hacerlo vía terrestre. Eso significó un operativo una muy aventura. importante, una aventura total. Sí. Y aprovechamos ese traslado también, Fidel, para llevar una pitón que teníamos y una cascabel junto con la ñata y como 157 tortugas que también íbamos a liberar allá en el Caribe colombiano. Y estamos todo en conseguir pues el guacal grande, prepararlo exclusivamente para ella, en parar cada tanto tiempo en la carretera para el agua, para refrescarla, para darle alimentación, para mirar cómo está. Estos son procesos, Fidel, que de verdad uno le generan tensión, nervio, pero al mismo tiempo una felicidad enorme y un orgullo por los técnicos de la corporación y los técnicos de las corporaciones del país que de verdad se esmeran muchísimo por proteger nuestra fauna silvestre. El hecho es que arrancamos el miércoles, el lunes arrancamos con la ñata y la ñata pues felizmente fue llegando ya el miércoles a Cartagena. Yo me desplacé por supuesto allá con todo el equipo y no, esa alegría cuando la vamos liberando, eso no tiene nombre. Yo pienso que como cuando un hijo se le gradúa a uno, Fidel, más o menos alegría, sí. Algo así, es la misma sensación. Total. Y feliz y todo el mundo celebrando. Le tenemos toda
toda la documentación y el video de la recuperación de la ñata, todo lo que se le hizo. Eso hace parte pues de la hoja de vida de ella, que queda pues acá en la corporación. Y también pues la adaptación del sitio para futuras situaciones que nos presenten, porque a veces, en este caso fue en un patio, pero a veces en el aeropuerto, tráfico ilegal de fauna, nos toca ese tipo de animalitos, como pasó con la pitón y la cascabel, que la pitón es una culebra inmensa y estaba en una finca en Palmira, no puede ser. en ¿Y una también biblioteca. mascota? No puede En ser. una biblioteca. O sea, no bueno, sabemos si era mascota, pero muy intelectual en una biblioteca. muy intelectual la pitón. ¿Qué características tiene esa pitón? O sea, ¿cómo les llegó la información? ¿Hubo denuncia? ¿Qué fue lo que pasó allí, doctor Marco Antonio? No, normalmente la gente de la zona, del sector, los vecinos, empezaron a verla transitar, digámoslo de alguna forma, y nos avisaron. Nosotros inmediatamente hicimos la inspección, llegamos a la finca, fuimos a un sitio donde ellas van dejando como unos rastros y llegamos a una biblioteca, pues digamos vieja, un sitio como húmedo, como antiguo, y cuando pues vimos ese movimiento iba saliendo ese animal, una cosa, además te cuento una cosa, Fidel, bastante agresiva, bastante brava, sí, muy Como brava. en las películas. Como en las películas, pues, pero pues ellas le tienen más miedo a los humanos que instinto de protección. ¿Y la cascabel? La cascabel en un operativo por Tuluá, y ahí sí fue con un agente, pues en uno de los controles que se hace, en un camión la llevaban y nosotros ahí la encontramos, hicimos todo el protocolo con la policía y demás, y ya cogimos la cascabel, pues, y también la trasladamos a Vivarium, donde, vuelvo y repito, un sitio maravilloso experto en reptiles. Claro. Y bueno, 157 tortugas que llevaron allí. Estas tortugas también hacen parte de la labor de ustedes junto con la autoridad para evitar el tráfico de especies. Sí, claro. Nosotros evitamos que trafiquen con cualquier especie de nuestra fauna silvestre. Las tortuguitas son muy apetecidas en el exterior. Eran 157, son propias de esa zona. Las llevamos hasta allá, todos los animales llegaron en perfecto estado, afortunadamente, y también allá en Vivarium hay una zona específica para tortugas, entonces muy contentos, muy satisfechos, y allá la ñata va a pasar sus días maravillosos como ella debe estar, y quedamos enamorados de nuestra ñata en un entorno. Allá vimos un cocodrilo llamado Pepe, gigantesco, inmenso, y decíamos nosotros, ahí le trajimos una caleña hermosa. Exacto. Que se hagan amiguitos, novios, que compartan, que vivan la vida de caimanes, porque no son mascotas, eso es fundamental. Entiendo que por tradición, años atrás, 30, 40, qué sé yo, inclusive regalaban tortuguitas como tener peces en un acuario. Y no, las tortugas merecen estar en su hábitat, lo propio con loros, eso no, el lorito también merece vivir su vida de loro. Esta historia tan maravillosa que nos ha recreado el doctor Marco Antonio Suárez, el director general de la CBC, debe ser ejemplarizante, que llegue a todas las casas, a los oídos, y cuando vean un ave o una especie silvestre, llamen a la autoridad ambiental, ellos se encargarán de reubicarla, de rehabilitarla de ser necesario. La ñata ya debe tener 51 años o más, según pues, toda la información que se conoce. ¿Qué promedio de vida puede llegar a tener en una condición, digámoslo, normal, una caimán, doctor Marco Antonio? No, en ese tema, Fidel, nosotros, todo es estimativo porque esa fue información que nos dio quien la tenía cautiva. Claro, puede ser menos, puede ser. Puede ser, pero lo que me decían nuestros expertos era que sí estábamos seguros, era que era una caimán aguja adulta. Es decir, ya está en una edad de madurez, sobre todo por el tema de la dentadura. Cuando le curaron el absceso y demás, se dieron cuenta de que ella ya tenía una edad avanzadita, y por eso pues era la urgencia de que se fuera desplazada a un sitio con todas las condiciones para que pase su vida de una manera adecuada y digna. Fidel, quiero aprovechar que a ti te escucha todo el país para decirle a la gente de que la fauna silvestre no son mascotas, que nosotros entendemos que le cogen cariño muchas veces y que no lo hacen con mala intención, pero la verdad es que la mejor manera de usted darle cariño a un animal de la fauna silvestre es que él esté en su hábitat natural, que él se desenvuelva como animal de la fauna que es,
y no tratar de domesticarlo cuando en realidad no lo deben hacer. Entonces, si la gente que nos está escuchando, no solo en el Valle, sino en Colombia, tiene un animalito en esas condiciones, por favor, si de verdad lo quiere, entréguese a la autoridad ambiental, que nosotros sabemos cuál es el manejo, y después se van a dar cuenta la labor tan inmensa y tan hermosa que van a hacer con ellos. Claro, y sí, por supuesto, en todos los hogares que hoy los podemos llamar multiespecie en algunos casos, ok, no un loro, no un reptil, no nada silvestre, adopten un perrito de aquellas fundaciones que rescatan animalitos o gatitos de calle. Darles esa oportunidad de vida sería maravilloso, doctor Marco Antonio y oyentes, y dejemos a la fauna silvestre allí en los ecosistemas, que importante que estén allá porque nos prestan servicios ecosistémicos vitales para nuestra existencia. Chévere adoptar y darle esa oportunidad de vida a animalitos de calle que están siendo recuperados. No, no solo eso que mencionas que es muy importante, Fidel, sino que hay que recordarle a la gente que de todas maneras un animalito de nuestra fauna silvestre no deja de tener instintos salvajes y puede causar una tragedia en un hogar. Una culebra, una pitón, un animal de estos puede lastimar una mascotica, Dios no quiera puede lastimar un niño, porque en cualquier momento el animal recuerda su instinto y se le olvida y ataca. ¿Cuántas personas no se han visto desfiguradas por un mico? ¿Cuántas personas no se han visto atacadas? Entonces, es muy importante ese mensaje. Y como dato, Fidel, para que sepas la cantidad de animales que hemos atendido desde enero a la fecha en la CBC, hemos atendido 1.800 animales de nuestra fauna silvestre y ya hemos liberado 800 de ellos. Solo en el Valle del Cauca, imagínate en Colombia las demás corporaciones. Nosotros somos ricos en biodiversidad en todo el país, en biodiversidad, y por eso la importancia de protegernos. No, total. Estaba pensando yo como futbolero de niño, viviendo en Palmira, jugando con mis amigos, balonazo alto, cae en ese patio donde está la ñata y salto yo por la reja y lo primero que veo es cara a cara a la ñata. Sí, es que se corren riesgos, o sea, hay que evitarlos y ese mensaje también debe calar entre todos nuestros queridos oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Pues doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC, siempre será muy grato que usted esté en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol para compartir estas historias y para seguir forjando cultura de respeto por la fauna silvestre, por los ecosistemas, respeto por la vida y conservación, por supuesto, de todos los seres vivos. Doctor Marco Antonio Suárez, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Gracias, Fidel. Un saludo a todos los oyentes de Planeta Caracol y recuerden, la fauna silvestre no son mascotas. Un abrazo, Fidel. Estás en Planeta Caracol.